responsable de esa unidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y como he repetido en estos días, es un hombre fuera de toda sospecha. Es un hombre riguroso en su trabajo, en su sentido profesional, en su imagen profesional de muchos años, y opina a partir de indagaciones y de su formación. Buenos días, bienvenido a Diario Carvajal. Buenos días, gracias infinita por la invitación. Tú has hecho algunas explicaciones del impacto que tendría yo le llamo el invento haitiano en el río Dajabón. Me gustaría, tú eres como profesor muy didáctico en esto, que nos pudieras resumir ese impacto, pero que pasemos a la vigía, porque refería temprano que hay algunos productores de la zona que están diciendo que la rehabilitación de la vigía podía provocar en sus predios alguna afectación aguas abajo. Entonces, ir a ver los impactos de esto que construyen los haitianos unilateralmente y qué podría implicar la vigía y lo que tú personalmente verías como solución a mediano y a largo plazo. Bien, yo espero que ustedes no se molesten, pero yo voy a empezar no por tu pregunta, sino por explicar que estamos todos equivocados porque creemos que el problema es el canal. Y el canal es un síntoma de un problema, es un indicador de otro problema. Claro. Y si no entendemos eso, todo lo que hablemos alrededor vamos a quedar en la misma trampa. ¿Cuál es la situación real? Para que nos hagamos una idea. En el año 39, la laguna Saladilla medía alrededor de 37 kilómetros cuadrados. En el año 66 medía... ¿Eso es Montecristo? No, en Dajabón, un poco más abajo. Medía alrededor de 22. Recuerdo que en el año 89, y esa vez no fue porque me lo refirieron, sino porque participé en un levantamiento, tenía alrededor de 18 kilómetros cuadrados y hoy tiene 5.7 kilómetros cuadrados. O sea, cito la laguna para ahora hablar de los ríos. Sí. El río Capotillo, que es un río que viene desde Haití, que recibe el río Hernández también en Haití, y otros ríos que van a tributar sobre el río Dajabón o Masacre, era un río permanente, con un caudal estable de alrededor de 2,5 a 3 metros cúbicos por segundo. Hoy es un río intermitente que tiene agua cuando llueve. En Haití hay una red de alrededor 56 acuíferos que terminan reuniéndose para tributar al Masacre. Nosotros tenemos alrededor de 86. Si usted habla de los volúmenes de agua, ciertamente más de 4/5 partes, casi el 80% del agua proviene desde el territorio dominicano por un problema de sanidad de las cuencas. Claro. Pero es importante aclarar muchos conceptos porque al manejar el lenguaje, la gente está diciendo cosas que no son y es muy difícil discutir lo que es diciendo lo que no es. La primera discusión que todo el mundo dice, ¿de quién es el río? Mire, lo que define a un río es la integración de sus cuencas. Y eso cualquier persona que haya pasado por una escuela de geografía, de agricultura, de geología, lo sabe. Y las cuencas del río Masacre están el 53% en el lado haitiano y el 47% en el lado nuestro. De hecho, en el informe que presenta el gobierno y en el mapita, ahora en este informe actual, usted lo verá. ¿Tú quieres se decir puede ver el origen? No, se le llama cuenca al punto donde si cae una gota de agua va a la misma dirección. Okay. Entonces, todas las aguas que van hacia el Masacre constituyen la cuenca del Masacre, no importa dónde esté. Okay. Y el Masacre es parte de una cuenca atlántica porque va hacia el océano Atlántico. Sí. Igual que cualquier río que caiga está en la cuenca atlántica. Entonces, cada uno de los pequeños ríos van a constituir subcuenca. Es importante porque eso hace que la cuenca sea binacional. Un concepto que se ha discutido mucho, o sea, que la gente dice de quién la cuenca es binacional. El otro concepto es el cauce, que es por donde va el río. Y es importante esto porque... Perdóname, para yo entender a los haitianos. O sea que el concepto... No, mira, y para entender a los dominicanos, yo creo que... Yo entiendo a los dominicanos y me identifico con ellos. No, es que los dominicanos lo estamos... Espera, para que me expliquen. Significa que el concepto de los haitianos es que la cuenca nace
más o menos proporcional en ambos ríos. No. Eso, yo no estoy hablando ahora de... Ya yo acabo de decir que el aporte no es proporcional. Sí, pero continúa. Sí. Y Yo traté de dar un luego concepto te geográfico que estamos manejando mal. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco que el Capotillo tributa a entonces no estoy diciendo una cosa que no es, y cuando me vaya a sentar con un técnico en un debate internacional voy a quedar de ridículo. Continúa porque estamos llegando al Entonces, meollo del problema. Yo quiero seguir sobre el tema del cauce. El cauce es por donde va el río. Okay. Y por ejemplo, ahora se está hablando mucho que si se desvió o no se desvió el cauce. Desviar un cauce es imposible, porque usted no puede coger una estructura física de aquí y mudarla para allá. Ahora el caudal, que es el volumen de agua que lleva el río, sí se puede mudar. Y es importante este concepto a la hora de una palabra que se ha dicho mucho, que si se desvió el cauce, que no, no, el cauce es verdad que no ha sido trasladado para ningún lado, eso es imposible. El caudal sí. El caudal es el agua que ella lleva. ¿Por qué? Porque de lo que estamos discutiendo ahora es de volúmenes y caudales. Y antes de responder la pregunta que hizo Cristian, hablémonos de volúmenes y caudales. En la estación Don Miguel, que está en territorio dominicano, donde desde hace 24 años está planteado hacer una presa de regulación, el caudal registrado, porque hay una estación hidrométrica promedio por año es de 3.78 metros cúbicos por segundo. Las demandas no las voy a empezar a describir por economía de tiempo, pero las demandas entre los acueductos que hay allí, el de Loma, el de Dajabón, y las diferentes tomas para uso agrícola, es de 3.22 metros cúbicos por segundo. Cuando uno lo dice parece que da, pero ocurre que el 95% del tiempo el agua que se conduce ahí es inferior a medio metro cúbico por segundo. Wow. Es decir, si el 95% del tiempo el agua es inferior a la sexta parte de la demanda. Entonces ahí hay un problema de disponibilidad de agua, que se agrava cada año porque cada vez la cuenca capta menos por una serie de factores. En la estación La Aduana, un poquito arriba donde está el canal La Vejía, ahí hay una estación hidrométrica que ha sido menos regular, que tiene mucho menos mediciones, pero ahí se habla de un caudal de 7.38. Óyeme, si usted lo suma, tenemos agua más que suficiente para todo. Pero oculta también una mentira. Más del 90% del tiempo el caudal ahí es inferior a 1 metro cúbico por segundo. Lo que está demandando el canal, ellos al principio hablaban de 3 metros cúbicos por segundo, pero ahora están hablando de 1.5 metros cúbicos por segundo, y lo que se desvía en La Vigía es alrededor de 1.2 metros cúbicos por segundo, que es superior al caudal que ahí llega el 90% del tiempo. Que igual no da para las demandas ni de Dominicana ni de Haití. Entonces el problema que tenemos no es un canal. El problema que tenemos es que no hay agua suficiente, y al no haber agua suficiente eso empieza a generar problemas. Y falta una presa. También. Faltan varias. Las propuestas, porque incluso, pero por lo menos la que hace 24 años se está teorizando. Sí. Porque hay que regular, porque ese mismo fenómeno te dice que el río baja de manera torrencial cuando hay eventos hídricos importantes, pero te está hablando además de que la cuenca esté deteriorada. Porque ese patrón de caudales lo que te dice esta cuenca está deteriorada. ¿Esa presa sería binacional o nacional? No, óyeme bien, la presa de los cuartos son nacionales. La presa que se está planteando, en tanto regula el caudal, beneficia a ambos países. Porque un detalle del que se habla poco, igual se había planteado una cuenca en la confluencia del río Capetillo y Enante del lado de Haití, que a propósito, uno de los detalles que no se dice y que yo no sé por qué los dominicanos no lo decimos. Ojo, yo no me quiero sumar a un furor nacionalista que está fuera de este debate. Los extremos. Vámonos al dato. Pero un elemento que no ha levantado en el argumento es que en el río Capotillo, en el río Enante y en el río Zánate, ríos que en el lado de Haití tributan al masacre, hay demandas de agua. Y el río Capotillo se ha convertido en intermitente no solo porque tiene un flujo muy débil, sino porque ese flujo está demandado para diversas obras y nadie nunca ha puesto un problema, porque eso es normal que ocurra. Claro. Cuando nosotros entramos en la parte compartida de cauce y de caudales, por eso quise diferenciarlo de cuenca, que es la parte que entra en el conflicto. Exacto. Ahí estamos obligados no solamente a las regulaciones. Yo no puedo hacer absolutamente nada, pero eso no es por el tratado nuestro, esa es la norma internacional de río transfronterizo. Yo no puedo hacer nada que me desvíe
esos caudales. Sin conversar antes con la otra parte. Y el acuerdo nuestro dice lo mismo que dicen los convenios internacionales sobre agua transfronteriza. No dice nada absolutamente. Porque de ahí fue que nació. Exacto. La redacción viene de ahí. Sí, no, porque por ejemplo nosotros tenemos un acuerdo en el 39 y el último acuerdo sobre agua transfronteriza es del 61, modificado en el 87 y hay una versión del 94. Pero en todos el texto dice exactamente igual, lo mismo. Suma una que otra arandelita. Visto esto, ¿cuál es el problema? Yo puedo hacer 10,000. Imagínate que usted tiene un tanque de agua aquí para llenar cubetas. Si a ti te traen 10 cubetas, tú tienes un tanque de agua. Pero si te trajeron 100 cubetas, usted tiene un tanque de agua. Si tú quieres llenar más cubetas, tú tienes que producir más agua. Y ese es el kit del problema. Y mientras discutamos otra cosa, estaremos perdidos. Todo lo otro es para la fanfarria, para la politiquería. Entonces, en el centro de eso estaría la acumulación para no perder esa agua. Y ahí vamos. Que ahí entran las presas. Por favor. Empecemos entonces por los impactos para ver las soluciones. Exacto. ¿Por qué pudimos resolver en el 78 con Guzmán? ¿Por qué pudimos hacer ese dique derivador de Pedernales que divide las aguas en dos? ¿Por qué no podemos hacer eso mismo ahora? ¿Y quién ha dicho que no se puede? Yo no he dicho, nadie ha dicho eso. O sea, que todavía. Te metiste ya en la política. Ese es un elemento de las soluciones. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Pero nosotros solucionamos el problema de Pedernales. Pero ¿sabe por qué el río Pedernales tiene agua? Porque Mulito todavía le aporta agua, porque el río Pedernales está totalmente seco. Y Mulito se viene degradando con la presencia de los aguacates ahí en el Bauruco, en Sierra de Bauruco. Y esa disminución es gravísima. Y esa disminución lo que te apunta es a llevarte al mismo problema. Y en la medida que tengamos menos agua, se hará dificultosa la relación. El problema del debate que tenemos es que tenemos cada vez menos agua. Y la solución, si no está basada en ecosistemas, estamos hablando plepla. La construcción haitiana. Entonces empecemos ahora sobre los impactos. Okay. Empecemos por un primer impacto. Es imposible mover cuando no hay agua un caudal que no existe. Entonces, consecuentemente, este canal, para la inmensa mayoría del tiempo, no va a resolver absolutamente nada. Donde está, además, le va a quitar agua a agricultores dominicanos y haitianos. Y al sacar del curso que lo lleva hacia los humedales, tanto de Haití como nuestro, porque no solo Laguna Saladilla, pensemos en la Laguna Boja, allá en Haití. ¿Qué ocurre? Que estas lagunas están asociadas a rías, a la ría de Jabón y a un fenómeno que se llama canal de marea, que implica que tenemos intrusión salina. Si yo tengo intrusión salina en una zona con tanta evaporación y no me está llegando el agua que tiene el efecto neutralizador, se van a salinizar esos suelos. Claro. Y el impacto sobre la economía ganadera, de los productores de banano, de los productores de arroz, es terrible. Entonces, ese primer efecto, pero además de quitarle el agua, el presidente ha hablado de 125 familias del lado haitiano, son mucho más, porque ¿qué ocurre? Para el mismo tareaje, el promedio de propiedad en el lado haitiano está entre 1 y 5 tareas, son realmente minifundistas, y en el nuestro está entre 19 y 30. Consecuentemente, misma cantidad de tierra está afectando a mayor cantidad de población. ¿Cuál es el gran problema? Que terminada esa obra, probablemente el gran conflicto estará porque el agua, independientemente de si el fin es social o no, de si lo quieren y de todo lo que se está discutiendo, el agua no estará llegando a donde va a llegar. Está dirigida, tampoco se ha dicho mucho aquí, para caer en un arroyo ferriero, o sea, es un canal que va a empatar que va hacia un sitio más distal, no hacia las zonas que están regados ahora, que no son necesariamente de estos minifundistas, sino de grandes propietarios. Pero ya eso es un problema de otro tipo, en el que tampoco quiero entrar. Claro. Ahora, si el problema real es que no tenemos agua, o que cuando hay agua baja de manera torrencial, las soluciones tienen que ver primero ¿cómo hacemos rendir el agua? Y ahí empezamos. Vienen soluciones. Okay. La primera solución tiene que ir a racionalizar el uso del riego. Ahí se pierden 4 metros cúbicos de cada 5. O sea, el 80% del agua se pierde por mal manejo de riego, porque estamos laminando arroz, estamos laminando musácea. O sea, hay un manejo. Musácea es manzanillo, plátano.
Sí, no, en la zona. Musace, plátano. Quiero que sepas, Guineo. plátano, guineo, quiero que sepas que ese valor es el promedio nacional, pero en esa zona es mayor. Pero como no tenemos una estadística. Y más doloroso, por el drama. Como no tenemos la estadística, estamos manejando el dato global. Entonces está claro que si nosotros presurizamos y racionalizamos el uso de riego, podremos disminuir significativamente la demanda. Nosotros debemos dejar de estar laminando musácea. Por favor. Laminar inundada, llenada usted le pone una lámina de agua. ¿Qué es el problema del arroz? Que consume demasiado agua. Entonces. Pero tú has soltado por debajo de la mesa, como el que no quiere la cosa. Si tú me estás hablando de arroz, tú me estás diciendo eliminar el arroz en esa zona y eliminar Manzanillo. No. Yo no he dicho eso. Eso es una interpretación que es libre. Pero, lo que yo he dicho es lo siguiente. Dije, hay que dejar de laminar el arroz en la forma. Hay que racionalizar el riego e incluso parte de la solución que está planteando el Estado Dominicano, no ahora, porque este es un debate muy viejo, porque hay un problema de agua que no es de ahora, así es. Se agrava por esto, es que hay que además cambiar la matriz de cultivo hacia cultivos menos demandantes. Si nosotros por esa vía bajamos la demanda solo en una tercera parte, nos está sobrando más agua que la que se pretende llevar el canal, para que veamos que hay que buscar soluciones basado en el recurso, fuera de ahí. Eso implica además lo siguiente. Está claro que había un acuerdo. Otra cosa que se ha dicho poco es que aguas abajo de la vigía, o de donde está el canal, porque casi está muy próximo, el agua era compartida. Incluso las asociaciones de regantes y el propio INDRI tenía que parte del agua de aquí se llegaba en Haití, y eso que ya hacia allá el río estaba en territorio dominicano. Dos factores han afectado eso. Un factor que es el muro, que ha afectado el problema de la disponibilidad de riego. De ahí que los números... Porque ha interrumpido algunos de los cursos. O sea, pero ya esa es otra discusión. Entonces, primera solución, ahorrar agua. La segunda solución es regular el agua. Y para regular necesitamos un sistema de presa como la que se ha planteado en Don Miguel, que usted podrá discutir el punto y si puede sumar otra y si debe ampliar y limpiar la presita de la Piña y hacer otra, pero hay que hacer una red de regulación del agua para ajustar los caudales. Pero las presas no producen agua. La verdadera solución, la más larga, la más difícil, la más costosa, la que requiere acuerdos, diplomacia y cuarto, es sanear la cuenca. Pero recuperar ¿qué tan sostenible es que tú metas, perdón, por la vigía? Sí. Tú vas a meter por la vigía, como dijo Olmedo Cava, vas a abrir la vigía, la vas a rehabilitar. Pero ¿qué es tan sostenible es que tú bombees y durante cuánto tiempo va a bombear toda esa agua para tu regar? No, mira. ¿Cuál es la sostenibilidad económica de los cuartos para eso? Sí. Tú sabes que tú creas una historia y la gente discute alrededor de la historia. Ajá. Señores, la rehabilitación del canal de la vigía, el canal de la vigía, ¿por qué se alteró? Porque metieron en el lado haitiano pues una extracción masiva de agregados, que fue lo que produjo la caída del puente, pero además inclinó y el canal dejó de funcionar. Una tormenta la colmató, y como había otras alternativas, eso simplemente se fue abandonando. Se creó un muro en Laguna Saladilla y empezó a pasarse el agua de otra manera. Pero ahora, si discutimos, lo que está pasando en el canal de la vigía es dos muchachitos que están peleando en el patio, y tú dices, tú me quitas el agua aquí, yo te la quito allí. Y eso es una ahora, presión. pero vamos y yo no la quiero discutir como solución técnica, sino como presión política. Por eso no la estoy metiendo en pero de la solución. Luis, dijiste algo que no te lo puedo dejar pasar porque creo que es el meollo y tenemos que insistir en eso. O sea, no hay agua que distribuir. ¿Por qué no hay agua? Bueno, por lo de arriba. ¿Qué está haciendo el Estado Dominicano? Para no preguntarte por el haitiano. Sí. Para reforestar eso, para recuperar, para que baje agua. ¿Qué se está haciendo? Y si guarda relación con las fincas de aguacate que hay más para arriba. No, mira, quiero explicar. Por favor. El problema de la zona fundamentalmente son tres. Okay. Uno, los aserraderos. Las inversiones más importantes que se han hecho en esa zona han sido por expandir aserraderos. No se olviden que por presión de Antonio Cruz y de otra gente, por ejemplo, se eliminó el parque Manolo Tavares. Pues pensemos en el agua general de la región. Sí. Y luego ¿En qué año más o menos? No, lo del parque Manolo. Lo del Manolo Tavares tiene alrededor de
4 años y medio que se eliminó por una acción en el Tribunal Constitucional. El presidente actual se había comprometido con el sector ambiental a restaurarlo. Lo hemos trabajado en la propuesta. No se ha restaurado. No se ha hecho, a pesar de que está en la mesa elaborado el decreto, trabajado a detalle. Pero sigamos con la solución. O sea, nosotros tenemos obligatoriamente primero que eliminar los factores de presión. Hablé de la tala por los aserraderos, la ganadería expansiva. Pero Pico del Gallo y la Loma La Piedra, que está al lado, donde nacen hacia el sur, es que uno siempre geográficamente hacia el norte están las que vienen hacia esta zona, pero hacia el otro lado están los ríos que van a nutrir el Artibonito, y esa zona está concesionada. Ahí hay 2 concesiones mineras, una se llama La Piedra y otra Pico del Gallo, y más arriba nosotros tenemos la Unigol, que ya está solicitando pasar a explotación. Sí, pero Unigol afecta fundamentalmente Libón, Neita, Joca y otros ríos. Pero sigamos con a estos 2 problemas tenemos que no hay una organización productiva silvopastoril, no haya habido un acompañamiento. Entonces, la restauración de esta cuenca implica el reordenamiento productivo y un acompañamiento a los productores de montaña realmente, con tecnología, con visiones, con equipo de un lado y del otro, y obliga a una cooperación. La cuarta solución implica que esa cuenca hay que estarla monitoreando de manera continua para poder hacer las correcciones y los ajustes en función de la variación y la modificación. Y eso tiene que ser un esfuerzo binacional obligatoriamente, porque es una sola. Óyeme, no pensemos en países y en todos los conflictos, pero las cuencas dan una respuesta integrada. Es una sola cuenca. Pero no hay una coordinación de los gobiernos dominicanos y haitianos con relación a ese tema. Ahora mismo no existe. Pero quiero seguir con las soluciones. Porque si estamos discutiendo, hay que buscar soluciones reales basadas en ecosistemas. ¿Cuál es el sexto elemento? Si usted tiene esta cooperación en monitoreo, usted tiene que hacer entonces que todos los planes de gestión, de uso del agua, no solamente sean conjuntos, sino que se ajusten a los sistemas, por ejemplo, de evaluación ambiental y a las estrategias de aprovechamiento del agua de cada país, para que ese aprovechamiento sí pueda ser equitativo, se haga acorde a los tratados que tenemos y a los tratados internacionales. Pero ¿qué ocurre? Tanto en el lado haitiano, en el lado dominicano también, aunque con menos, hay una presión, con nosotros decimos una presión social del hambre, que entra de manera desarticulada sobre el recurso y que lo presiona, y eso requiere, miren, ese trabajo no es ni de policía, ni de guardia, ni de gente que da duro sobre una mesa. Es un trabajo de desarrollo social, humano, que tiene que incorporar a esta gente. Óigame, todo lo otro que ustedes oyen es bulto. Al final, no importa lo que discutemos y lo que pasemos, si la cuenca se sigue degradando, tendremos menos agua para repartir. Haga todos los canales que usted quiera, el problema seguirá. ¿Se está haciendo algo para frenar esa degradación? Mira, ¿tú conoces alguna iniciativa? Sí, hay iniciativas, pero cuando yo dije ahorita, que me preguntaron qué estaban haciendo el gobierno, yo digo bulto, porque todos los gobiernos han colocado esa cuenca como prioridad. Sin embargo, el área de Sabana Clara, donde hay un proyecto forestal modelo, no se continúa. Tenemos una enorme presión sobre Nalga de Maco. Los programas de reforestación, y en la palabra reforestación, que es una maldición que los ecologistas rechazamos de plano. ¿Reforestación? Sí. Aquí se ha hecho más daño reforestando que tumbar. Claro, hablemos de revegetar, de recuperar, de restaurar ecosistemas, donde el indicador es la restauración. ¿Cuál es la diferencia entre reforestar? Le voy a poner un ejemplo. Para todos ustedes es positivo cuando dicen vamos a reforestar, a sembrar con derecho a corte. Se manda nota de prensa. Y nos paramos y aplaudimos, qué bien. Sí, se manda nota. Carajo, eso está muy bien si tú lo estás haciendo en una parcela tuya, y es válido si tú sembraste tomate, yuca o árboles. Ahora, si tú estás en un bosque nativo, natural, cuya función es producir agua, a ti lo que te interesa es recuperar. Porque cuando tú siembras con carácter comercial, tu patrón de siembra, tu distancia, tu manejo, no prioriza la producción de agua y la incorporación de nutrientes. ¿Por qué tenemos agua en esta isla?
por los vientos alisios. El 75% del agua lo aportan los vientos alisios. El 18% tiene que ver con la tormenta. Sí, y el 7% lo traen los frentes. Ahora, el viento alisio, para poder dejar agua, tiene que tener una vegetación que ha evolucionado, especializándose en interceptar esa agua, y no solamente el agua. Trae, porque en las marismas, cuando se evapora el agua, ya también evapora pequeñas partículas de nutrientes que también incorporan, y desde la montaña baja el agua y baja la productividad de las cuencas medias y de las cuencas bajas. Si no protegemos eso, no podemos producir. En medio de esto, permítame terminar esta idea. Sí. Porque no hay un área más intensamente aprovechada que un área que se conserva para producir agua y garantizar la productividad de los suelos. Lo que pasa es que nosotros creemos que estos tigres están conservando, lo que quieren es que nos toquen la naturaleza. Al revés, para poder tocar a la naturaleza hay que seducirla, y para seducirla hay áreas que usted tiene que preservar y tocar y acariciar para poder a otra trabajarla con mucha intensidad y a buen ritmo. En medio de este proceso, en medio de toda esta situación, Carvajal, tú has hablado directamente con el presidente de la República, le has puesto en conocimiento de toda esa situación que hay, todo ese drama que existe. Miren, el primer error que puede haber es creer que hay un tigre que sabe, que yo sé mucho. Todos los números que yo he dado los he sacado del INDRI y de los organismos oficiales. Y aquí hay técnicos de sobra que conocen a profundidad esto. Mira, mientras estamos discutiendo... Y le sacan ese análisis. Pero necesitan una orientación. Pero también supongamos que sí, que yo soy supongamos que sí, que yo soy el más caballo, pero mientras estamos discutiendo... Pero también está la intención, perdóname. Como tú, hay otros que saben tanto, y hasta más que tú. Mucho un doctorado en Berkeley, una vaina. Ok, el asunto es el conocimiento con visión de presente, de futuro, a partir de la defensa del país. Pregunta. Voy a coger una palabrita que usaste. ¿Hay algún tipo de contacto entre el señor Luis Carvajal y el gobierno dominicano en medio de esta crisis? Espérate. No huyas, que tú eres muy no voy a huir, pero tú usaste una palabra clave que es futuro, que la voy a retomar porque de eso es que hay que hablar, porque hay que pensar en qué va a pasar mañana. Pero yo quiero volver a que si usted va al informe oficial elaborado por los órganos, por Agricultura, Medio Ambiente e INDRI, usted verá que lo que yo he recomendado está ahí planteado. O sea, yo no me estoy inventando nada, yo estoy plagiándolo a ellos. ¿Qué ocurre? Probablemente le esté porque lo que no iba a decir el INDRI es que el gobierno está haciendo bulto, pero yo sí lo puedo decir. ¿Estamos de acuerdo? Y se lo puede decir a un presidente de la República, que es lo que a mí me gusta. Y ahora que preguntan, miren, el sector... Pero en una cena, tranquilo, Palacio viene... El señor presidente se reúne con frecuencia con el sector ambiental. Yo participo en muchas de estas reuniones. Nunca nos hemos reunido a darnos besitos ni a acariciarnos. Deberían meterse en amor. Siempre son reuniones confrontativas. Hay temas en los que nos ponemos de acuerdo. Tanto como asesorarnos, pero además, Luis Carvajal nos ha pedir opinión. La Comisión Ambiental rindió un informe en el 21 sobre este tema. Lo hicimos la UAS y la Academia en conjunto. Pedir opinión. Recomendando lo que yo he planteado. Carvajal, permiso. No nos olvidemos la palabra futuro. Vamos a comerciales. El momento es ahora.